Y bueno, muchachos, les damos la bienvenida hoy a nuestra 10ª tutoría el día de hoy. Los saludamos y saludamos principalmente al profe Sergio, que ya nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, profe? Listo. Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, nuevamente bienvenidos como siempre, como todas las tardes de esta, bueno, excepto los lunes, pero todas las tardes de este módulo correspondiente a Ciencias Naturales ciclo 6. Me presento, mi nombre pues es Sergio Pardo y soy su tutor y estaría acompañándolos obviamente el día de hoy, así como hemos venido trabajando las semanas pasadas, y pues también vamos a tener la compañía de Andrés, que siempre como nos ha acompañado en clases anteriores, pues lo estará haciendo también el día de hoy. Entonces, chicos, como siempre, sean ustedes bienvenidos y esperemos que este tema del día de hoy pues sea del agrado también como les han gustado las clases anteriores. Entonces, esperemos que disfruten y nuevamente, bienvenidos. Bueno, igualmente, profe, gracias por ese comentario. Entonces vamos a inhabilitar ahí para que no hagan rayones raros. Y pues nuevamente saludarlos, es un gusto poder contar con su participación y como siempre pues comentarles rápidamente los avisos parroquiales que tenemos para el día de hoy, que son prácticamente pues los mismos que estamos desarrollando a lo largo de esta semana de cara a que pues tengamos en nuestra cabeza, ¿cierto? Pues la información relacionada con nuestro proceso de formación de ciclo 4, ¿listo? Entonces ahí saludamos a todos los que van llegando y recordarles que ayer quedamos con el tema de sistemas de regulación y el sistema endocrino después de haber visto el sistema nervioso, ¿cierto? Que fue un tema muy interesante relacionado con el cerebro, muy interesante ese tema. Y recordarles que las lecciones asociadas para el día de hoy, que las cuales significan pues dos cosas importantes. Primero, que ustedes ya las deben haber realizado para que, pues, para que estuviéramos hablando en el mismo lenguaje, ¿cierto? Y segundo, pues para que su progreso en plataforma sea el esperado, ¿listo? Recuerden que el objetivo de esta semana es poder llegar al 75% de nuestra plataforma, ¿listo? Entonces, en la tercera semana ese es el objetivo y a eso pues los enviamos. Entonces, muchachos, lecciones asociadas, ciclos vitales y diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Para que los tengamos en cuenta. En segundo lugar, muchachos, recordarles que nuestra fecha de inicio de módulo es el 07 de septiembre, ¿vale? Y nuestra fecha de finalización es el 02 de octubre. Eso nos indica pues varias cosas. La primera, pues que ya nos queda solamente 2 semanas, incluyendo esta, pues para que ustedes puedan ir adelantando el proceso de ciencias naturales. Y segundo, lo que pues, nos dice aquí la fecha de entrega de nuestra hoja de ruta, que está para el 28 de septiembre del presente año. ¿Listo, muchachos? Entonces, recuerden, 28 de septiembre, no se les olvide. Rápidamente, entonces, para que tengamos información con respecto a nuestras lecciones, es muy importante que podamos ubicarlas, ¿cierto? En términos de nuestro cronograma. Básicamente, como ustedes pueden ver, ayer vimos sistema nervioso y tuvimos también asociadas las fuerzas de la naturaleza. Para hoy estamos ciclos vitales y diagrama de cuerpo libre, como les digo. Para mañana, ciclos del agua, fuerza neta, 25, método científico y masa y peso, y luego pasaríamos a nuestra última semana. Entonces, esta diapositiva sirve como para que ustedes se vayan organizando mentalmente. Por último, muchachos, dos cosas. La primera, recomendarles y pues invitarlos a nuestro taller de formación, que tiene el objetivo de poderles brindar herramientas a ustedes, a los estudiantes de bachillerato, para que puedan mejorar y no puedan mejorar, porque en realidad es que esa no es la palabra, sino para que tengan las herramientas para que puedan pensar en su proyecto de vida, ¿listo? A corto, a mediano y a largo plazo. El día sábado vamos a hablar sobre temas relacionados con trabajos del futuro y agencias de empleo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. ¿Listo, muchachos? Entonces los invitamos de manera muy atenta a que participen en ese espacio tan interesante que está liderando dos psicólogas expertas en el tema que tienen una agencia de psicología de la cual pues nosotros ya nos suscribimos ahí por Instagram, entonces los invitamos a que se unan a ese parche. Por último, muchachos, tenemos un formulario de soporte técnico, el cual pues yo lo comparto a través del chat para que ustedes puedan reportar cualquier incidencia que tengan con su plataforma y pues básicamente la idea es que a continuación pues sigamos con el profe Sergio, que trae pues muchas enseñanzas para nosotros el día de hoy, obviamente recomendándoles siempre pues su participación. ¿Listo, muchachos?
Entonces, damos la palabra al profe. Listo, muchas gracias entonces Andrés por esos mensajes que siempre son de importancia, que no vale, no importa, o mejor dicho, no sobra recalcarlos como siempre hemos dicho. No se les olvide entonces, chicos, que el plazo máximo para la hoja de ruta es el próximo lunes. Si ya la subieron, no hay ningún inconveniente, pero es importante que no se les olvide subirla después del lunes. ¿Listo? Entonces, como siempre, vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso, un pequeño resumen, llamémoslo, de todo lo que hemos visto, sobre todo en la clase anterior, para hacer como la conexión con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Veníamos hablando entonces del sistema nervioso y sistema endocrino en las clases anteriores. Hablamos de las áreas funcionales del cerebro, de que no es que el cerebro esté dividido por partes, sino que es un órgano en específico que dependiendo de la acción o dependiendo de la actividad que nosotros estemos realizando, pues estamos estimulando cierta zona del mismo. Hablamos también del, digamos, de la unión o digamos de las partes del sistema nervioso, teniendo claro que había o hay, porque no había, sino hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico que básicamente interconecta todas las partes del cuerpo y que a través de lo que nosotros conocemos como impulsos eléctricos o choques eléctricos, pues se va a viajar la información a través de este sistema nervioso. ¿Listo? Mencionábamos entonces esas diferencias, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y las partes que cada una, digamos, está compuesta, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema nervioso central tiene básicamente el cerebro y la médula espinal y el resto de nervios anexos, pues son los que vamos a encontrar como el sistema nervioso periférico. Hablamos también de las funciones del sistema nervioso, que una tiene un efecto simpático y otra tiene otro efecto parasimpático, es decir, que son funciones contrarias, mientras que una aumenta, la otra disminuye, mientras que una contrae, la otra dilata, mientras que una reduce, la otra aumenta, siempre va a funcionar de esa manera, ese efecto simpático y parasimpático en nuestro sistema nervioso. Hablábamos de este órgano que es el órgano de los recuerdos, que ya hicimos la referencia en no confundirlo cuando nos da amigdalitis, porque no es el mismo. Y mencionábamos entonces el sistema endocrino, que no es más que aquel sistema del cuerpo que está conformado por todas esas glándulas que producen hormonas, mencionando que tenemos glándulas, digamos, entre las más conocidas, pues obviamente las glándulas sexuales que producen pues las hormonas sexuales, pero también tenemos la tiroides, que es la que se encarga del ritmo metabólico, que produce una hormona que se llama tirosina, tenemos el páncreas que regulan y reducen otras, aumentan el nivel de la sangre y por eso digamos que se producen hormonas como la insulina o el glucagón, una reduce el nivel de azúcar, la otra la aumenta en caso de que sea necesario. Hablábamos, por ejemplo, de la diabetes y de todo lo que eso conllevaba. Y también hablábamos de los riñones que producían hormonas como la cortisona y la adrenalina. Unas que evitan la inflamación, que es la cortisona, y la otra que es la adrenalina, que es aquella que prepara el cuerpo para afrontar situaciones de estrés o situaciones de peligro. ¿Listo? Y eso, digamos que a grandes rasgos fue lo que vimos en las últimas clases. Nos había faltado entonces hablar de esta, que habíamos quedado como pendientes ahí, que no era más que manejar la química, llamémosla, del amor o todas las hormonas que están, digamos, explícitamente involucradas en este proceso y les habíamos preguntado entonces cómo creían que funcionaban estas hormonas, digamos, cuando ustedes están en pareja o cuando ustedes están solos y si realmente lo que nosotros conocemos como el amor es realmente esa palabrita o simplemente es la reacción química de todas estas hormonas que nosotros vamos a tener en acción cuando tenemos ese, digamos, ese placer de estar acompañados, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a terminar nuestra lección de hormonas y obviamente sistema nervioso y sistema endocrino y vamos a entrar a el sistema de regulación. ¿Listo? Entonces, para terminar esto, tenemos exactamente de hecho, cinco hormonas que, digamos, funcionan o que están presentes siempre, siempre, siempre en esos momentos en los cuales ustedes se sientan, digamos, enamorados, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tenemos dos hormonas que de alguna manera, digamos, podríamos
catalogar o podríamos clasificar como las hormonas de la felicidad, que se llaman una dopamina y la otra serotonina, que son esas que los hacen sentir a ustedes como que estuvieran en las nubes, como si estuvieran embobados, como si nada malo les fuera a ocurrir. Entonces, serotonina y dopamina son esas dos hormonas que las llamaríamos hormonas de la felicidad. Tenemos presente también esa que nosotros llamamos la hormona del amor, que se llama oxitocina, y es esa que les da a ustedes como esa sensación de enamoramiento. Sin embargo, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que esa sensación de enamoramiento se acaba no precisamente porque ustedes se aburran de la persona ni nada por el estilo, sino porque la oxitocina, al ser una molécula química, tiene una vida media en el cuerpo. Es decir, que después de cierta cantidad de días va a ir desapareciendo o va a empezar a disminuir. Por eso esa sensación, digamos, de estar enamorados va con el tiempo va a ir desapareciendo. Y muchos terminan acostumbrándose a unas cosas, pero realmente ya no sienten eso, no se sientan culpables. Tampoco es para que lo hagan siempre y le echen la culpa a la hormona, tampoco es animarlos a eso, pero que tengan claro, obviamente, que la oxitocina se acaba o se empieza a acabar aproximadamente a los 180 días de que se produce. Es decir, 180 días son más o menos 6 meses, ¿listo? Entonces, si después de los 6 meses ustedes empiezan a sentir medianamente aburridos con la pareja, no le vayan a echar la culpa al profesor de biología, no le vayan a echar la culpa al tutor de ciencias, sino que simplemente es que la oxitocina está empezando, digamos, no a morirse, sino a acabarse, como que se termina degradando, ¿listo? Entonces siempre esa hormona se va a empezar a degradar y se va a empezar a perder a partir de los 6 meses, ¿vale? Ok, También profe. tenemos presencia, dime Andrés. Sí, profe, es que a mí me parece interesante ese tema porque yo he escuchado que esta hormona de la oxitocina la llaman también la hormona de la fidelidad, ¿cierto? Exactamente. O sea, que va relacionada con la dopamina, que es como ese estado de éxtasis que tú tienes de felicidad, pero que luego, o también creo que, bueno, la oxitocina de la hormona de la fidelidad, pero también de la monogamia. Sí, Entonces sí, sí. es muy interesante porque, o sea, básicamente regula algo de nuestro cerebro o genera sensaciones específicas, sentimientos. No, o sea, no entiendo en ese caso cómo genera esas actitudes y comportamientos, como en el caso de la monogamia, o es simplemente un Exacto. mito. Sí, no, no, es verdad. Lo que pasa es que, digamos, la dopamina y la serotonina son esas que ustedes los hacen sentir como felices y que nada les va a pasar malo y que ustedes, ay, pero eso no le pasa sino a los demás, a mí no me va a pasar, es que esta vez sí va a ser para toda la vida, en fin, eso. Listo, que ustedes siempre se sienten felices. La oxitocina es esa hormona que nosotros llamamos del enamoramiento porque de alguna manera cuando se hace presente como que nos hace más predispuestos a generar conexión con esa otra persona. Entonces es por eso que muchas personas, y de hecho es algo correcto, relacionan esa oxitocina como con el tema de la fidelidad y estar siempre pensando en esa persona, porque la hormona de la oxitocina genera eso, genera como esa conexión entre las personas. Entonces es precisamente por eso, no es un mito, es siempre que funciona de esa manera. Entonces sí es correcto. No significa que, por eso les digo, no es que ustedes, por ejemplo, les escriban en el chat ya me iban a pelear, no, que yo llevo 11 años enamorada, no significa que es la única, obviamente, que va a funcionar y que, digamos, indique solamente que después de cada 6 meses hay que cambiar de pareja. No, obviamente no estamos hablando de eso. Simplemente que las cosas empiezan a cambiar y por eso es que siempre ustedes ven los memes en internet y ven cómo hacen las comparaciones de novios y esposos y ven todo ese tipo de cosas y es dado por que se empieza a perder o empiezan a reducirse los niveles de esa hormona. No es lo único que hace parte, digamos, de esa relación en pareja y eso es lo que siempre dejamos claro, sino que biológicamente hablando, después de esos 6 meses empiezan como a regularse esos niveles, porque ya vamos a ver qué es entonces la homeostasis y qué tiene que ver eso, ¿listo? Porque como nos dice Adriana, las hormonas no son más que unos mensajeros químicos de todo lo que está en el cuerpo. Entonces, si estamos, digamos, si tenemos altos niveles de hormona de felicidad, pues vamos a estar contentos. Si los tenemos bajitos, vamos a estar, por ejemplo, tristes y así por el estilo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy presente. Obviamente también Profe, tenemos, dime Andrés. sí, profe, es que también agregándole a eso, hay como un ejemplo muy claro de que algunas industrias, como por ejemplo la industria de las redes sociales como Facebook, ¿cierto?
han utilizado o han entendido de alguna manera esto que tiene que ver con las neurociencias, ¿cierto? Y con los sistemas hormonales de los seres humanos. Entonces dice, hay un ejemplo muy interesante que estaba revisando ayer y es que Facebook vende dopamina. Sí, yo decía, uy, venga, ¿cómo así? Pues vende dopamina por los likes, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que genera la dopamina es como ese estado de felicidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo como un estado de satisfacción, que se puede acabar en un determinado momento, ¿sí? Entonces, como que cada vez que te dan like a ti en Facebook, como que te sientes bien, pero necesitas más. Sí, Ese tipo de hormona es especial porque, digamos que si regula de alguna manera los comportamientos, algún tipo de sensaciones, supongamos que en algún momento se acabe la dopamina. En ese caso, habría procesos o habría en ese caso síntomas de depresión, o sea, lo pienso de esa manera, no sé, profe. sí, de hecho, exactamente eso era lo que iba a decir. Siempre que nosotros tenemos, por ejemplo, esos, digamos, bajonazos, por decirlo de alguna manera, anímicos, y también están dados todos relacionados con los bajos niveles de las hormonas. En este caso, bajos niveles de dopamina, bajos niveles de serotonina. Entonces tiene toda la razón. Y ya que tocaste ahorita el tema de las redes sociales, ahí hace poquito, no sé si ustedes han visto un documental que salió en esa plataforma, no voy a decir el nombre, pero es La N Roja, para no decir el nombre completo porque no me está pagando, que se llama El dilema de las redes sociales, y hablan exactamente de cómo manejan todo esto de los likes y cómo manejan, por ejemplo, los datos que ustedes le venden a Google, que realmente le muestran a uno cómo las redes sociales parecen ser gratis, pero que realmente de alguna manera nos cobran. Entonces es bastante interesante porque tiene mucho que ver con eso. Y siempre que ustedes, por ejemplo, como nos decía Andrés, suben a cualquier cosa, así sea, comparten una noticia o cualquier cosa, siempre buscan como esas interacciones, porque eso aumenta esos niveles de hormonas, que en este caso son tanto la serotonina como la dopamina. Por eso es que nosotros, como les digo, no siempre significa que después de ese tiempo se vaya a perder, sino que ustedes con ciertas acciones y con ciertas formas pueden llegar a seguir manteniendo esas hormonas, digamos, en esos niveles. Y por eso es que unas relaciones duran 12 años y por eso es que otras duran 3 meses, porque en ese tipo de cosas también influye directamente el nivel de las hormonas. Como nos decía, creo que era Adriana, son moléculas químicas que básicamente funcionan como mensajeros del cuerpo, y si las cosas están bien, pues van a aumentar las hormonas, y si las cosas no están tan bien, pues las hormonas también se van a ver modificadas. ¿Listo? Se llama El dilema de las redes sociales, el documental, para que le peguen una miradita si quieren esta noche, si quieren mañana, como quieran. ¿Listo? Sí, Y entonces ahí también entra, por ejemplo, obviamente aumenta la adrenalina, pero también miren cómo en esos estados de enamoramiento, en esos momentos, digamos, de pareja, que ustedes se sienten súper contentos y demás, hay una hormona que baja, es decir, que sus niveles se reducen, y es esa que nosotros conocemos como el cortisol, porque el cortisol, si digamos cuando ustedes están muy, muy estresados y sienten que nada les sale bien y se sienten así súper atareados con todo, ese es por, digamos, se da un aumento de esa hormona. En este caso en particular, como estamos viviendo todo lo contrario, pues el cortisol lo que va a hacer es disminuir, porque estamos como en como en otro mundo, llamémosle de alguna manera, ¿listo? Entonces por eso, y de eso se trata, digamos, ese sistema químico, llamarlo de alguna manera, de esa vida en pareja, y cómo funcionan todos estos niveles hormonales en el cuerpo, ¿listo? Y como siempre, como después de cierto tiempo el cuerpo busca, digamos, equilibrar todo, pues ahí es donde vamos a entrar a conectar nuestra lección de sistemas de regulación. ¿Listo? Entonces búsquenlo, se llama, se los voy a escribir por acá, El dilema de las redes sociales. De hecho, salió hace como 3 días por ahí. Es bastante reciente y les explica muchísimo todo eso que hemos venido hablando, y cómo esas redes sociales se valen de esas hormonas que nosotros producimos naturalmente para básicamente cobrarnos, entre comillas, esas publicaciones gratis. Entonces, es exacto. bastante interesante. Profe, y agregando ahí como último comentario, yo estaba también revisando que me parece, creo que se Tenías me el fue. micrófono apagado, sí. Sí, y estaba revisando, profe, les decía,
como procesos químicos que han desarrollado pues toda esta gente que estudia este tipo de cosas. Por ejemplo, han generado o ha creado sprays de dopamina y de oxitocina, supuestamente que generan esos mismos, o sea, que pueden estimular a la generación de ese tipo de hormonas. Entonces, no sé si en ese caso eso es posible, porque digamos que creo que incluso hay perfumes que tú te echas y genera mayor atracción, porque incluso los animales tienen una hormona que se llama hormona volátil, ¿cierto? Sí. Que lo que generan es que ese proceso de comunicación y atracción para que la hembra en este caso pues venga pues se puedan reproducir. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros no solo, digamos, de hecho nosotros también, lo que pasa es que nosotros como hemos, digamos, cambiado, evolucionado tanto, digámoslo de alguna manera, socialmente sobre todo, pues ya no está como tan bien visto que vayamos por ahí oliendo personas por la calle. Pero desde la biología nosotros también, de hecho, no solo... O sea, todos los primates, obviamente, pero por ejemplo los perritos también funcionan así. Y nosotros también, si no estuviéramos como tan mediados por la sociedad, por llamarlo de alguna manera, si fuéramos un poquito más primitivos también lo haríamos, y es que siempre la manera en la cual nosotros reconocemos, por ejemplo, a nuestras parejas o reconocemos ese tipo de sensaciones es por las hormonas que se producen y por el olor que genera esa hormona que se produce. Entonces ustedes, por ejemplo, siempre ven cuando, no sé, por ejemplo, un perrito quiere ver que la perrita está dispuesta a, digamos, a reproducirse, ustedes ven como el perrito primero es como que va y huele, porque eso siempre se da en todos los, pues digamos en la gran mayoría de los seres que producimos estas sustancias químicas que se llaman hormonas. Nosotros también estamos muy mediados por eso y el olor es una, digamos, una característica fundamental y ese también es el principio, como nos dices tú, de todos los perfumes. Obviamente hay unos que se enfocan y uno ve, por ejemplo, propagandas de perfume de feromonas para que atraiga más personas. O, por ejemplo, las propagandas de ese desodorante que decían que uno se aplicaba y que le caía en las mujeres, que porque mejor dicho, ese tipo de cosas, si bien parecen que en cierto momento no, como que no tienen mucho sentido, realmente el olor es una característica muy, 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 digamos, importante al momento de la selección sexual. Entonces, por eso es que siempre a las personas nos agrada más o nos atrae más alguien que huela rico, porque siempre como que nos genera algo que nos aumente esos niveles hormonales que ya hemos venido hablando. Entonces, sí tiene toda la razón y nosotros, digamos que siempre que hablamos de ese olor natural que tienen las personas, no es más que esa, digamos, ese aroma que producen esas hormonas que nosotros estamos produciendo. Eso es algo muy normal y nosotros obviamente también vamos a estar ahí, no vamos a estar jamás exentos de eso. Entonces, sí, sí es verdad que eso funciona. ¿Listo? Aunque no necesariamente, digamos, el tema de los aromas con feromonas, sino simplemente como tener un olor llamativo, siempre va a ser como un factor de, digamos, de selección sexual y siempre va a estar ahí como, va a tener como un plus. Entonces, si quieren levantar, huelan rico, básicamente. Así funciona. ¿Listo? Eh, sí, hormonas como de la comunicación, algo así, exactamente, porque hoy estamos hablando básicamente que con el olor podemos transmitir ciertas sensaciones que muchas veces, digamos, pueden parecer simples, pero que realmente no lo son. Entonces, es correcto. ¿Listo? Y entonces miren acá, como nosotros siempre vamos a tener o el cuerpo siempre busca la manera de mantener sus condiciones estables porque el cuerpo necesita permanecer estable para evitar, digamos, eh, descompensarse de alguna manera, ¿listo? Pues siempre vamos a hablar de algo que son los sistemas de regulación y vamos a hablar de una palabrita principal que fue la última encuesta que para que fueran preguntando si la conocían o si no la conocían, o pues, sino para que la buscaran, y era la homeostasis, ¿listo? Nosotros, digamos que normalmente no la escuchamos mucho, pero es una palabra que nosotros utilizamos siempre, todos los días en nuestra vida. Y es porque la homeostasis es un mecanismo que regula el ambiente interno con el ambiente exterior del cuerpo. Siempre la idea de ese proceso que se llama la homeostasis busca mantener estables las condiciones, obviamente en este caso nos estamos centrando en el cuerpo humano, entonces busca mantener estables las condiciones del cuerpo humano, no solo hormonalmente, sino
también niveles de azúcar, niveles, por ejemplo, de sal, también, por ejemplo, la temperatura. Y a medida que se van modificando esas condiciones o que el ambiente, digamos, exterior hace que se modifiquen o que nos aumente algo o que nos disminuya algo, pues el cuerpo busca la manera, digamos, de solventar eso y de evitar una descompensación. Porque, por ejemplo, si alguien tiene mucho frío, pues se puede morir de hipotermia. O si alguien tiene mucho calor, pues le da lo que llamamos un golpe de calor y se puede enfermar y ese tipo de cosas. Entonces el cuerpo siempre tiene como una primera respuesta para decir, como venga, vamos a hacer esto para regularlo, pero para que también el sujeto que está, digamos, teniendo ese proceso homeostático, diga como que entre en razón y diga, bueno, tengo calor, o tengo frío, o tengo hambre, o me hace falta tal y tal cosa. Entonces la homeostasis se encarga de todo eso y tenemos muchos mecanismos para eso. Por ejemplo, el más sencillo, siempre que ustedes ven, por ejemplo, o van, digamos, a tierra caliente, van de paseo, y siempre ustedes, digamos, van en el bus tranquilos o en el avión, si van viajando en avión con el aire acondicionado, entonces van relajados y lo primero que hacen al bajarse, o lo primero que sienten más bien, al bajarse del avión o al bajarse del bus o al bajarse del carro, en el medio que sea que viajen, les siente, siempre es como ese golpe de calor, como ese aire que ya les dice a ustedes, ya no estamos en Bogotá, ya no estamos en Tunja, ya no estamos en esas ciudades frías, ya no estamos en Pasto, sino que estamos, por ejemplo, en Melgar o estamos en Girardot. Y ese primer choque de una vez empieza o digamos que prende, por decirlo de alguna manera, ese mecanismo homeostático que va a estar en el cuerpo. Siempre que, por ejemplo, nosotros, a ver, cuando ustedes tienen mucho calor, siempre van a tener una primera reacción que puede parecer normal, pero que es un mecanismo de homeostasis del cuerpo, y es sudar, porque el sudar es de alguna forma, digamos, una parte de ese mecanismo del cuerpo que dice como estamos recalentándonos, ¿cierto? Estamos aumentando mucho la temperatura de nuestro organismo. ¿Qué hacemos? Nosotros sudamos para que mantenga, como que refrigere, exacto, mantengamos la temperatura del cuerpo. Recordemos que digamos, respecto a la temperatura interna del cuerpo, nosotros tenemos un rango de grados muy pequeño. Una diferencia de 1 grado centígrado hacia abajo puede llegar a ser hipotermia, por ejemplo, pero una diferencia de 1 grado centígrado hacia arriba ya puede ser una fiebre muy fuerte. Entonces, por eso es que el cuerpo necesita mantener las condiciones en equilibrio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, calor, listo, entonces empiezan a sudar, pero entonces el cuerpo también les empieza a decir, o empieza a sentir como esa deshidratación y les empieza a decir como, venga, tengo sed, voy a tomar líquido, voy a tomar agua, voy a tomar un jugo bien frío, voy a tomar algo, porque siempre no solo el cuerpo actúa en función, digamos, de regularlo él mismo, sino que nos dice a nosotros, le dice a nuestro cerebro como, venga, tenemos que hacer esto porque estamos aumentando mucho la temperatura. Entonces, en el caso del calor, funciona de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de la homeostasis? Ahí tienen 5 opciones en la encuesta para que por favor nos ayuden a ver si nos ha quedado claro y si no, pues obviamente hacemos digamos, la aclaración, ¿vale? Profe, Dime. quería decirte también, no sé si el ejemplo que voy a decir tenga relación, pero yo veo la homeostasis como un aviso del cuerpo, ¿cierto? Como una reacción que tiene el cuerpo, por ejemplo, en el caso, en el momento en el que a nosotros nos duele una muela, ¿cierto? Entonces, supongamos en el escenario en que pues la muela no nos duela, ¿cierto? Entonces, en ese escenario de no dolor, ¿sí? Pues las muelas se van a empezar a caer, ¿cierto? Entonces, a veces en ese caso el dolor es como un aviso del cuerpo para pues, hacerme un tratamiento dental o cuidarme esa muela. Entonces, no sé si es en este sentido, pues, tenga relación la homeostasis. Sí, claro que sí. Digamos que antes de que el cuerpo colapse, porque obviamente si nosotros no le hacemos caso a ese sistema y no tomamos agua porque no nos gusta tomar agua, por lo que sea el cuerpo va a colapsar, pero siempre antes ese mecanismo de la homeostasis nos está avisando que algo está ocurriendo en el cuerpo y que algo se está descompensando. Entonces siempre es de esa manera. Por ejemplo, como decías tú, si nosotros o no sentimos dolor por algo, pues no sabemos que algo está ocurriendo y lo dejamos ahí pasar como si nada. Entonces siempre el cuerpo nos va a mandar señales y por eso es que muchas veces nos dicen como, venga, escucha el cuerpo porque el cuerpo pues le está diciendo evidentemente qué es lo que le está pasando. Lo mismo que nos decía, por ejemplo, Mauricio, el hambre y el sueño también son
parte de ese mecanismo homeostático, porque como hemos venido también hablando en clases pasadas, las formas más, digamos, importantes o las más llamativas del cuerpo a obtener energía son comiendo y durmiendo. Entonces, siempre que nosotros tenemos como esos niveles bajitos de energía, pues tenemos dos opciones, o irnos a acostar a dormir o comer algo, porque siempre va a ser de esa manera, ¿listo? Entonces, eso también hace parte del regular, por ejemplo, la homeostasis. Ya no la temperatura, sino los niveles de azúcar, porque hay que tener un nivel de azúcar equilibrado también en el cuerpo. Cuando lo tenemos muy elevado, pues por ejemplo son personas que son hiperactivas, que no se pueden quedar quietas, que hablan y hablan y hablan y hablan y no se cansan, que molestan y molestan y molestan y no se cansan, que salen a darle 10 vueltas al parque y quieren darle otras 10 vueltas al parque. ¿Listo? Esa es una forma, por ejemplo, de regular los altos niveles de azúcar haciendo ejercicio. Pero cuando tenemos los niveles de azúcar muy bajitos es todo lo contrario. Son personas que están somnolientas, que pronto están perezosas, que viven como con sueño todo el día, que se suben al bus y empiezan a cabecear, así vayan de pie, no importa, porque obviamente es esa señal del cuerpo que nos está diciendo como venga, estamos bajitos de energía, eso lo traducimos en niveles bajitos de azúcar y por eso ustedes siempre ven como las personas que trabajan, por ejemplo, en las oficinas o que tienen horarios extendidos de trabajo, son o muy fieles o les gusta mucho el tinto o siempre cargan como con dulces en los bolsillos, porque es como la manera de darle ese clic al cuerpo y de activarlo y de decir como, venga, no se duerma todavía. Entonces, el cuerpo tiene todos esos mecanismos, ¿vale? Por ejemplo, si vamos al lado contrario de la, digamos, del calor y vamos a hacer, digamos, el frío, también el cuerpo tiene una, digamos, una reacción y es, como la veníamos mencionando en clases pasadas, erizar la piel. Entonces, esa, digamos, erizar la piel primero nos dice como, venga, tengo frío, entonces póngase una chaqueta o nos manda como esa sensación de frío. Otra, empezamos, por ejemplo, a temblar, porque esa, digamos, ese movimiento de muscular, esa sensación de temblar, también nos empieza a generar cierto calor que nos evita que nosotros, por ejemplo, nos vayamos al lado de la hipotermia. Y ustedes, por ejemplo, entre más frío tengan, se van a dar cuenta que más músculos se les van a mover, más van a temblar y obviamente más, por ejemplo, diría, por ejemplo, mi abuelita, van a carraquear, es decir, empiezan a mover esta parte de la mandíbula y se les empieza a mover, porque el cuerpo empieza a buscar movimiento por todo lado para que ese movimiento empiece a generar ese calor o esa temperatura que nos hace falta y empecemos, digamos, a regular siempre esas condiciones que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces, temperatura, pero también el azúcar, pero también los niveles hormonales. Por eso es que cuando ustedes tienen, digamos, altos niveles hormonales, el cuerpo les manda a ustedes una alerta. O cuando tienen los niveles hormonales bajitos, el cuerpo les manda a ustedes una alerta. ¿Cómo les alerta? Por ejemplo, las personas que están muy estresadas y tienen los niveles de cortisol muy alto, siempre van a tener dolores de cabeza, siempre van a estar con migrañas, siempre van a estar con ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque digamos que una manera del cuerpo avisarles que tenemos esos altos niveles hormonales es, venga, dolor de cabeza. Y ustedes se dan cuenta como las personas que tienen trabajos muy extenuantes, las personas que de pronto tienen muchas obligaciones o que llegan a la casa y aparte de trabajar son madres de familia y padres de familia que les toca como digamos, hacer muchas cosas, no necesariamente son las personas más tranquilas o más calmadas. Y siempre ustedes de alguna manera creen que esas personas son mal geniadas, pero no es que como tal sean mal geniadas, sino que desde este caso, desde la biología del cuerpo, pues nosotros ya vamos a entender que sea por los niveles del estrés y por los niveles de hormonas, en este caso del cuerpo, que se llama, la nivel de la hormona del estrés se llama cortisol. Entonces no es que sean mal geniados porque sí, sino que simplemente esos niveles hormonales aumentan porque sobre todo los que vivimos en una ciudad como Bogotá, que es tan estresante por no solo por las actividades en las cuales nos encontramos, sino por ejemplo por el transporte, por los trancones, porque todo este tipo de cosas influyen directamente en nuestro mecanismo y en nuestro sistema de homeostasis, pues obviamente el cuerpo va a vivir de alguna manera siempre en alerta. ¿Listo? Entonces Astrid nos comentaba por aquí el tema por ejemplo, de las hamburguesas, sobre todo de esos alimentos que tienen muchas calorías, siempre funciona de esa manera. Entonces las gaseosas que son muy dulces, porque en general todas las gaseosas son muy dulces, las gaseosas oscuras que son doblemente dulces, el café, o por ejemplo, ustedes ven que a alguien le gusta, por ejemplo, montar mucho en bicicleta y tiene entre el bolsillo tiene un bocadillo de leño.
porque es mucha azúcar también. Eso siempre, siempre cuando, digamos, se tienen esos bajonazos o esos mareos por mucho esfuerzo, el azúcar es muy, muy, muy importante. O no sé si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, alguna abuelita o algún abuelito que sufre de la tensión bajita. Cuando se les da como esos bajonazos de tensión, se les recomienda también un poquito de azúcar, porque, o cualquier cosa dulce, porque de una vez activa el cuerpo y dice como, venga, regulemos esto, que algo está pasando. ¿Listo? Entonces el cuerpo siempre nos va a mandar esas señales. Y siempre, como nos decía Astrid, por ejemplo, es que esas bebidas dulces siempre son como las más ricas y siempre que ustedes tienen mucha, mucha sed, siempre buscan no solo agua fría, sino buscan una gaseosa o un jugo de esos que son bien dulces, porque no solo están aumentando o regulando la temperatura, sino que también están aumentando los niveles de azúcar en sangre. Y eso obviamente los activa de un momento a otro muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, esa es otra y es algo muy, 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 muy cierto, Natalia. Y es que siempre que nosotros comemos, por ejemplo, siempre el almuerzo normalmente nos va a dar sueño, siempre, siempre. Eso siempre funciona. Y es pero ya no es más, digamos, no es por el tema de comer mucho ni nada, sino es ya por el proceso del metabolismo del cuerpo. Porque siempre, digamos que ese metabolismo como que adormece el cuerpo. Entonces siempre es muy, muy común que por ejemplo, digamos después del desayuno, no porque estamos recién despiertos, pero a mediodía, siempre que nosotros, por ejemplo, después de almorzar, nos da como una perecita ahí como que puede ser chévere si ustedes pueden dormir, pero si no pueden dormir, pues no es chévere. Entonces muchas personas después del almuerzo y van a su oficina, terminan el almuerzo con un cafecito o con un tinto para evitar ese tipo de adormecimientos que no se sientan mal, como siempre les digo yo, todo tiene una explicación biológica y obviamente eso se debe al metabolismo y a los procesos que estamos viendo. ¿Listo? Entonces aquí Profe, nos tienen, dime Andrés. profe, antes que continúes, pues la idea es que podamos revisar las respuestas de las encuestas. Yo no sé si les están apareciendo en pantalla los resultados, ¿cierto? Sí, sí aparecen, Entonces, yo lo estoy eh, viendo. entonces ahí lo que podemos ver es algo muy interesante, profe. No sé si tú nos puedas ayudar a aclarar un poco esa duda, porque hay como dos opiniones, ¿cierto? El 60% nos dice que es la A, ¿cierto? Que es mantener las condiciones fisiológicas estables, pero en la E también hay un 40% que dice que todas las anteriores. Entonces ahí hay como una cascarita, ¿no? Esas dudas que a veces tenemos y es, tal vez la homeostasis también ayuda a que nosotros podamos responder a estímulos externos, también regular la concentración de solutos, ¿cierto? Y Sí, mantener inalterable la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, no sé, profe, ahí que podríamos ayudarles. entonces ahí digamos que la ventaja o digamos que en este caso podríamos decir que ambas respuestas están correctas porque la homeostasis se encarga de mantener las condiciones fisiológicas estables. Entonces, eso es correcto. Pero también las personas que dijeron que todas las anteriores también respondieron bien, porque responde a estímulos externos. Entonces, por eso nosotros hablábamos de que si hace mucho calor, pues entra a jugar el proceso de homeostasis, porque aumenta, digamos, la temperatura y regula o, digamos, de alguna manera desestabiliza también ese equilibrio interno. Entonces, responder a estímulos externos también. Mantener, por ejemplo, inalterable la cantidad de glucosa en sangre también, porque nosotros, como hemos visto acá, la homeostasis se encarga de mantener, digamos, siempre unos niveles estables, no solo de la temperatura, sino también hormonas, también, digamos, azúcar, también, que no es la glucosa, pues es el azúcar, ¿listo? Entonces, esa respuesta D también sería correcta. Y regular la concentración de solutos, pues es básicamente, por ejemplo, evitar las deshidrataciones o ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, cualquier respuesta que ustedes hubieran puesto era correcta, pero en ese caso en particular, como tenemos una opción que nos dice todas las anteriores, pues obviamente los que pusieron todas las anteriores, pues o leyeron bien todo o entendieron mejor, o digamos pasa muchas veces que ustedes ven una pregunta y dicen como esa es, pero no se detienen a leer las otras cuatro, entonces resulta que evidentemente todas las cuatro eran correctas y por eso eran todas las anteriores, porque la homeostasis se encarga de absolutamente todo lo que nosotros veíamos en la encuesta. ¿Listo? Entonces, para ir, digamos, redondeando este tema de la homeostasis y de por qué se llama un sistema de regulación. Se llama sistema de regulación porque obviamente regula, como su palabra lo indica, las condiciones del cuerpo. Acuérdense que nosotros
como seres humanos, pero también como seres vivos, porque no solo funciona en nosotros. Por ejemplo, en los perritos, cuando ellos empiezan a sentir deshidratación, empiezan a sentir mucho calor, ellos también tienen respuestas de homeostasis. No dicen tengo sed o no dicen no, sino o pueden ladrar para indicarnos que les llevemos la comida o empiezan a lo que nosotros llamamos jadear, es decir, a respirar así fuerte y con la lengua afuera. Esa es una respuesta del perro como ser vivo que les está diciendo como estamos, digamos, alterando ese equilibrio interno, obviamente en este caso de los perritos, pero así funciona con absolutamente todos los seres vivos, que nosotros nos tomamos como ejemplo, porque pues es, digamos, un poquito más fácil que obviamente nosotros tengamos, digamos, o que lo entendamos más y nos tomamos a nosotros como un ejemplo, pero pues funciona en todos los seres vivos, ¿listo? Incluso en las plantas, en todos tenemos ese tipo de sistemas, solo que no es, no, digamos, no funciona exactamente igual, pero el principio pues es el mismo, ¿listo? Mantener constantes condiciones de todo, temperatura, presión, ritmo cardíaco, azúcar en sangre, todo, temperatura, hormonas, todo está regulado por la homeostasis, porque siempre, como dicen por ahí, los excesos son malos, entonces tanto para arriba como para abajo vamos a tener descompensaciones. Muchas cosas, digamos mucho ritmo cardíaco, por ejemplo, nos va a generar algo que se llama taquicardia, pero el ritmo cardíaco muy bajito también es peligroso, entonces siempre hay que mantener las condiciones y, digamos, regular todo, ¿listo? Natalia nos pregunta el tema de dormir, si el dormir tiene que ver y las horas de dormir tienen que ver. Claro que tienen que ver, tienen mucho que ver. Y es que siempre, digamos, se dice que nosotros deberíamos para un descanso, digamos, pleno, dormir en general unas 8 horas, pero digamos que haciendo como el cálculo realmente cómo se debería dormir exactamente, cada hora y media como que se van cumpliendo etapas del sueño, es decir, hay una etapa del sueño que es muy pesada y otra etapa del sueño que digamos es muy liviana, es decir, que hay digamos épocas en la noche en la que te es más fácil o más difícil despertarte y esos procesos duran hora y media. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, realmente no serían 8 horas, sino que serían 7 horas y media para descansar completamente. Y eso es más o menos lo que te va a pedir el cuerpo. Si tú, por ejemplo, trasnochas mucho, te vas a dar cuenta que te va a dar hambre por ahí, digamos, estás trasnochando porque estás estudiando, porque, no sé, mañana tienes o pasado mañana tienes el examen de las pruebas a ver y quieres que te vaya bien y te vas a trasnochar estudiando. Digamos que funciona así. Entonces, ¿qué? Te vas a dar cuenta que como no estás durmiendo, el cuerpo empieza a pedirte energía de la otra fuente, es decir, te empieza a dar hambre. Y siempre que tú trasnochas, te va a dar hambre. Y por eso ustedes cuando, no sé, se van de fiesta y salen, por ejemplo, a las 3 de la mañana y se acabó la fiesta, lo primero que hacen es buscar comida, porque el cuerpo necesita reponer esa energía que está gastando o que está perdiendo de la falta de sueño. ¿Y cómo se repone? Pues comiendo, siempre. Y por el contrario, ustedes ven como las personas que no tienen o que desafortunadamente no pueden alimentarse de una manera correcta, les da mucho sueño. Y es precisamente porque está buscando el cuerpo la manera de compensar los niveles de energía. Entonces siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta que deberíamos dormir para un correcto descanso y para no alterar completamente todos esos procesos en el cuerpo, pues al menos 7 horas, bueno, en teoría 7 horas y media, ¿listo? Así que dormir, por ejemplo, 4 horas, digamos, para las personas que son jóvenes, listo, lo aguantan, pero ya después de 2, 3 días el cuerpo les empieza a pedir o les empieza a pasar factura, y para los que ya van creciendo y van siendo cada vez mayorcitos, pues se van a dar cuenta que dormir 3 horas y no dormir es básicamente lo mismo. Entonces siempre tratemos como de tener como ese horario, como, o de decir como, bueno, hasta aquí trabajo y porque el descanso siempre va a ser necesario en absolutamente todas las actividades. ¿Listo? A veces se les hace eterna la noche, nos dice sí, y siempre que pasa eso, pues descompensamos absolutamente todo en el cuerpo. Dinos, Andrés, que nos ibas a contar algo. Sí, profe, es que tenemos aquí una encuesta muy interesante, pero los invitamos a que participen. Solamente tenemos el 41% y la idea es que pues, la asistencia sea regular, muchachos. Entonces ahí les aparece la encuesta y por favor participen porque después es una pregunta muy interesante que me surgió de pensar, por ejemplo, en si la homeostasis también le sucede a otros seres vivos como pues, los mamíferos, no, sino a otros animales. ¿Sí, profe? ¿Puede ser?
Sí, claro, la homeostasis se da en absolutamente todos los seres vivos, les decía yo, en animales, en plantas, en absolutamente todos los seres vivos tenemos los procesos de homeostasis. Lo que pasa es que no todos los animales pueden, digamos, reaccionar de la misma manera. ¿Listo? Por ejemplo, a algunos les afecta más las altas temperaturas, a otros les afecta más, digamos, las bajas temperaturas. Y eso también está dado a qué tan adaptados estamos al medio en el cual nosotros nos encontramos. Por ejemplo, nosotros que vivimos mucho en climas fríos, nosotros si nos vamos a un clima caliente nos va a afectar muchísimo. Pero si, por ejemplo, las personas que están acostumbrados a vivir en clima caliente vienen para acá, pues va a ser el proceso contrario. Y funciona de la misma manera, por ejemplo, en los seres vivos. Digamos, un oso polar en el frío no va a sentir absolutamente nada, pero si llevamos el oso polar al desierto, pues obviamente lo vamos a desequilibrar por completo. O si llevamos, por ejemplo, un camello al Polo Norte, pues obviamente va a sufrir porque está acostumbrado o está adaptado a otras condiciones. Porque la homeostasis obviamente regula las condiciones como tal del ser vivo, pero está dada en función del ambiente en el cual nosotros nos encontremos. ¿Listo? Entonces, siempre es un mecanismo que busca regular digamos, las condiciones internas de cada ser vivo, sea hombre, sea mujer, sea perrito, sea gato, sea una planta, sea un conejo, sea cualquier ser vivo, porque está absolutamente presente en todos los seres vivos, pero que va de la mano con las condiciones ambientales en las cuales se encuentra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una planta cuando digamos, cuando tiene falta de agua, entonces ella reacciona de alguna manera. Cuando tiene exceso de agua, también. Por eso ustedes muchas veces cuando les dan consejos en los viveros o las abuelitas cuando les dan consejos para cuidar una matica, les dicen como no le ponga tanta agua porque se muere, o esta es planta de sol, o esta es planta de sombra, porque siempre que nosotros pongamos esa plantica, digamos, en unas condiciones que no son favorables, pues estamos alterando el proceso de homeostasis y obviamente vamos a desequilibrarla. El problema, pues, es que una planta no nos puede decir como, venga, no me eche agua, porque, ¿cómo? Esa es la facilidad que nosotros tenemos con el lenguaje nosotros como seres humanos. Y obviamente esas señales a ellas se les da, pero pues como digamos si está en una materia no tiene la capacidad digamos de buscar sol o buscar sombra, pues va a terminar muriendo. Así por eso es que muchas personas prefieren tener perritos a tener plantas, porque las plantas pues no hablan y no nos dan como esa señal de que algo está ocurriendo, mientras que un perrito así sea nos muerde o nos ladra o empieza a jadear, nosotros ya más o menos conocemos cuando se está alterando ese proceso de equilibrio y cuando se está dando la homeostasis. ¿Listo? Entonces sí, la homeostasis está en absolutamente todos los seres vivos, ¿vale? Listo. Profe, y por último, para ya cerrar el tema que está muy interesante, yo también me preguntaba, aquí en la encuesta nos aparecen unos datos muy interesantes y es, la homeostasis es un mecanismo que busca regular, ya sabemos que es un mecanismo de regulación, pero nos aparece acá varias opciones y hay como una confusión ahí importante y es el medio A, el medio donde está el individuo, ¿cierto? El medio externo del organismo y el 45% nos dice que es el medio interno del organismo y la D es el medio externo relacionado con el agua. Entonces, es un medio, es un mecanismo que es externo al individuo como tal, o sea, a su sistema de regulación, sea endocrino, sistema nervioso, o cómo sería en ese caso, profe. Es un sistema de regulación interno que reacciona cuando las condiciones externas afectan directamente el organismo. Entonces, digamos, es algo que siempre va a regular nos va a regular a nosotros como seres vivos. Entonces es un sistema que regula el ambiente interno. Siempre va a mantener las condiciones estables, pero internas de cada ser vivo. Lo que pasa es que reacciona, por ejemplo, a estímulos externos, por ejemplo, mucho calor o, por ejemplo, mucho frío. ¿Listo? Entonces pues, digamos que van de la mano esos ambientes internos con esos ambientes externos, pero la homeostasis siempre va a ser un mecanismo de regulación interna, siempre interna, porque a nosotros como seres vivos, digamos, a nosotros, por ejemplo, a mí no me interesa o no me afecta, digamos, directamente lo que pase con una planta X, digamos, ahí al lado. Obviamente ya sabemos que todo debe estar, digamos, interrelacionado por lo que hemos visto o por lo que sabemos de los ecosistemas y demás. Pero si, digamos, a algo le pasa, digamos, a una planta en específico, no significa que a mí me vaya a pasar lo mismo, porque es un mecanismo que regula el interior de cada uno de los seres vivos. Por eso mantiene las condiciones estables, pero internas.
no externas, ¿listo? Que reaccione porque de pronto el ambiente exterior pueda modificarlas o pueda alterarlas, eso es otra cosa. Pero la homeostasis es un mecanismo de regulación interna. Siempre, siempre, siempre es un mecanismo de regulación interna, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso claro, interno, la homeostasis es un organismo de regulación interna. ¿Listo? Y entonces, para finalizar, como habíamos dicho y como veíamos al principio de la clase, estamos relacionando, a ver, vamos a devolvernos un poquitico, a mostrarles todas estas lecciones que hemos venido relacionando, ¿no? Hormonas, sistema nervioso, masa y peso, fuerza y obviamente la última relacionada con esto son las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué tiene que haber todo esto? Porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen los niveles de adrenalina altos, pues van a ejercer más fuerza sobre las cosas. Por ejemplo, ¿listo? Lo que veníamos hablando en clases pasadas. Siempre que esos niveles hormonales, digamos, sobre todo de adrenalina, estén presentes, pues obviamente van a regular también la fuerza que ustedes puedan presentar. Y resulta que en la naturaleza tenemos cuatro fuerzas principales o cuatro interacciones fundamentales que de alguna manera nos rigen todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces, todo lo que nos rodea está dado por cuatro interacciones fundamentales principales, que son las cuatro que vamos a mencionar. Y ojo, porque esto está expresado como un punto en la hoja de ruta. Entonces, ahí les pongo unas imágenes, les puse que en cada imagen dijeran cuál es esa fuerza de la naturaleza y hay una imagen de cada una de ellas. Entonces, pendientes aquí de esto, chicos, ¿vale? Cuatro interacciones fundamentales que están presentes en toda la naturaleza. ¿Listo? Primera, o bueno, vamos a mencionarlas primero las cuatro. Entonces tenemos la gravitatoria, tenemos la electromagnética, tenemos la nuclear fuerte y tenemos la nuclear débil. Cada una de ellas, pues, obviamente se enfoca en algo. Como nos dice, digamos, Natalia, a la que más estamos relacionados nosotros es a la interacción de la gravedad. Y nosotros la relacionamos normalmente, por ejemplo, con mantener los pies pegados al suelo. Pero no es la única función que tiene esa interacción de la gravedad. Entonces vamos a entrar a definir cada una de ellas para terminar el día de hoy. ¿Listo? La interacción gravitatoria es toda, digamos, o esa fuerza, digamos, de atracción que se generan entre los cuerpos. ¿Listo? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en la gravedad en el planeta Tierra es la que hace que nosotros caminemos como caminemos. Si ustedes van o ven videos, por ejemplo, de las personas en el espacio o ven videos, por ejemplo, en la luna, se dan cuenta que las personas no caminan, sino como que van dando salticos. Eso se da porque la gravedad es menor, es decir, eso se representa mediante un valor numérico que en el planeta Tierra es 9,8, pero que en la Luna, si no estoy mal, es como 1,4, 1,5. ¿Listo? Entonces, a medida que esa gravedad sea más fuerte o más débil, pues, si estamos hablando, digamos, de eso, pues nos va a ser más fácil o más difícil caminar. Si nos vamos a un planeta, digamos, que tenga una gravedad más fuerte, pues nos va a ser mucho más difícil levantar el pie porque va a estar haciendo más fuerza sobre nuestro cuerpo. Pero si la gravedad es menor, pues va a ser todo lo contrario. ¿Listo? Sin embargo, no es la única función que tiene la interacción de la fuerza de la gravedad o la fuerza gravitatoria. Y es que ella es también la que se encarga de que nuestro sistema solar funcione. ¿Listo? ¿Cómo así? Es la que se encarga de que el planeta Tierra gira alrededor del Sol y es la que se encarga de que la Luna gire alrededor de la Luna y que no sea al revés. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, en el centro de ese sistema solar vamos a tener el cuerpo que mayor gravedad tiene. Por ende, en nuestro sistema solar, el Sol es el que mayor gravedad tiene. Y alrededor van a ir girando los cuerpos que tienen menor fuerza gravitatoria. Y lo mismo funciona, por ejemplo, con nuestro planeta y la relación de los satélites, en este caso, digamos, la Luna. La Tierra tiene una gravedad, la Luna tiene otra gravedad, y como la Luna, digamos, esa interacción de la gravedad es más débil, por eso va a girar alrededor de ella. ¿Listo? Acuérdense que la gravedad no solo tiene esa función de mantenernos pegados al piso, sino también de esos movimientos elípticos que vamos a tener en nuestro sistema solar. ¿Listo? Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que es la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Y es algo que está presente en todo lo que tenga una masa. Cualquier objeto que tenga masa va a tener atracción gravitatoria. Lo que pasa es que entre más masa tenga, pues más gravedad o más atracción gravitatoria va a generar. ¿Vale?
Y hay otra que es muy parecida, que también se encarga de atraer cosas, pero que el principio no es el mismo, y es la interacción electromagnética, que aquí es la que encontramos, por ejemplo, en los imanes. También es fuerza de atracción, ¿cierto? Pero el principio no es el mismo y hay una diferencia. Y es que la gravedad o la interacción gravitatoria atrae, pero no repele, es decir, no puede alejar. En cambio, la electromagnética tanto atrae como repele, porque si ustedes, por ejemplo, juegan con imanes y unen dos polos, ven que se pegan, pero si intentan unir dos polos iguales, intentan unirlos y se dan cuenta que por el contrario hay una fuerza que los separa. Esa digamos que en principio es digamos la diferencia más marcada entre la interacción gravitatoria y la interacción entre electromagnética, ¿listo? Para que tengamos en cuenta. Y como ya sabemos, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Y entre más masa, más peso, porque obviamente va a estar todo dado en función de la fuerza de la gravedad, ¿listo? Entonces, primera, gravedad, ¿listo? O interacción gravitatoria. Primera de las 4 interacciones fuertes, es decir, la gravedad. Segunda, la fuerza electromagnética, ¿listo? Que no es más que, como su nombre nos indica, la unión entre la electricidad y el magnetismo. Y nos quedan las dos últimas, que son las que encontramos a nivel del núcleo, ¿vale? Pero entonces aquí tenemos una que se llama nuclear fuerte y otra que se llama nuclear débil. ¿Listo? Una que se encarga de mantener el núcleo de los átomos unido y otra que se encarga de separar los átomos, y eso se da únicamente, digamos, en átomos radioactivos, en elementos radioactivos. Por ejemplo, la nuclear débil, o esta, que es la que, digamos, se encarga, perdón, esta, se encarga de la fisión nuclear, es el principio, digamos, de las bombas atómicas. Y esto ustedes saben que las bombas atómicas son muy, muy, muy fuertes y se encargan, digamos que son tan destructivas porque su principio es la separación de los átomos. Entonces, para, digamos, terminar de ver y explicarles perfectamente cuál es la diferencia entre estas dos fuerzas, tanto la nuclear fuerte como la nuclear débil, nos vamos a ver mañana muy puntuales a las 6 de la tarde, porque ya se nos acabó la clase del día de hoy. Sin embargo, acuérdense que son esas 4 interacciones fundamentales las que nos explican y las que nos dan como las bases de todo lo que nosotros tenemos acá. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, espero que como siempre hayan disfrutado la clase, que hayan aprendido, que haya quedado todo muy claro. Nos vemos aquí muy puntuales y muy juicios a las 6 de la tarde, como siempre. Cualquier cosa, pues ya saben que nosotros estamos dispuestos a responderles cualquier duda. Y no siendo más, pues espero que descansen, que tengan una feliz noche, que duerman, que coman muy rico. Ya saben, a descansar siempre sus 8 horas, casi 8 horas diarias. Y nos vemos mañana, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Y chao, chicos, chao, Andrés. Gracias a todos por su participación y que tengan una feliz noche. Bueno, profe, gracias también a usted. Fue una clase muy interesante, muy participativa de parte de todos. Y pues nada, muchachos, los invitamos el día de mañana a la misma hora, como decía el profe. Y pues también les deseo muchas horas de sueño, de ejercicio y de comida para que esa homeostasis sea lo suficientemente equilibrada. Entonces, hasta luego y buena noche. Chao. Chao para todos.